Queridos hermanos, queridas hermanas, es un placer volver a saludarles a todos ustedes. Bienvenidos sean a yo siempre digo, una nueva aventura de aprendizaje. Damos gracias a Dios por tomarnos este tiempo de seguir reflexionando en un tema tan importante como es la teología. La verdad que para el seminario es vital que cada uno de nuestros alumnos pueda llegar a estos niveles de comprensión, de reflexión, de descubrimiento, ¿no es cierto?, de la realidad divina. Y creo que eso nos ayuda a entender y a comprender esa revelación de Dios en nuestras vidas. Así que bueno, quiero darles la bienvenida a esta nueva cursada con la que iniciamos, que es Teología Sistemática 2. Y bueno, quiero agradecer profundamente a nuestro querido profesor Jesús Alfredo Trejo, que como siempre tiene una plena disposición. Él ha invertido mucho para el seminario. Gracias, amigo querido, por seguir creyendo en nosotros. Gracias por seguir queriendo sembrar estas semillas de bendición, de conocimiento para nuestros alumnos aquí en Sudamérica, principalmente, ¿no? En Argentina. Y la verdad que nosotros felices con tu vida, con tu ministerio. Nuestro hermano Jesús Trejo es profesor titular de esta materia. Así que bueno, para mí será un placer poder volver a escuchar su clase. Siempre es un gusto seguir aprendiendo. Y bueno, amigo querido, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos das de disfrutar de la claridad de tu pensamiento y de la profundidad de tus ideas. Y creo que para nosotros es sumamente valioso. Así que bueno, antes de darle paso ya al profesor y que él quede con la cátedra, vamos a orar para presentar esta cursada delante de Dios. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso privilegio que nos concedes de amarte, de bendecirte y sobre todo de seguir aprendiendo de ti. Dios Todopoderoso, ponemos este tiempo de aprendizaje en tus manos. Queremos pedirte que nos guíes, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo y que tú seas, Señor, el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a nuestro profesor, guíalo, derrama Espíritu Santo en él y que él pueda, Señor, sentirse motivado de que cada clase que él comparte está cayendo en el corazón de todos nuestros alumnos y nuestras alumnas. Padre, ponemos entonces todo este tiempo en tus benditas manos para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, amigo querido, la clase es toda tuya y deseo que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo, amigo. Muchas gracias, querido Abraham. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Paso a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Estamos iniciando nuestra primera sesión del curso de Teología Sistemática, curso 2, y vamos a estar abordando a lo largo de estas 6 semanas, los días martes y jueves, dos ocasiones por semana, y el interés de este curso 2 es poder abordar estos tres subtemas de esta parte, que es la antropología, la cristología y la soteriología. Y pues con la que vamos a comenzar es, por supuesto, con el tema de la antropología bíblica. Muy bien, pues como siempre, queridos hermanos, agradezco mucho la invitación de mi querido hermano Abraham y también la disposición de ustedes para poder tomar estos cursos. Esperamos que sean de su total interés y que aporten al desarrollo que ustedes están teniendo en Sebaid. Así es que muchas gracias por todo y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver y que para mí sería el punto de partida es, en términos generales, poder distinguir qué es la antropología, en términos generales, porque si bien nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la antropología bíblica y nuestro punto de partida será, por supuesto, la revelación bíblica, sí nos conviene ubicar en un marco general a qué se refiere la antropología. Hoy día, la antropología, por supuesto, que es una de las ciencias que entra dentro del ámbito de lo social,
Así es que sí conviene que tengamos como punto de partida esta consideración. Dice, la antropología es una ciencia social que se dedica a, y aquí tenemos por lo menos cuatro aspectos que nos interesa abordar para, antes de poder entrar a lo que propiamente será la antropología bíblica. Pero en términos generales, quiero mencionar estos cuatro puntos. Dice, la antropología es un término griego compuesto por las palabras antropos, que significa hombre o humano, y logos, que quiere decir estudio o ciencia. Así es que la antropología, tal y como hoy se estudia en las universidades, por supuesto, tiene su origen, por lo menos etimológico, en esta palabra compuesta que es antropos y logos. Ahora, a qué se dedica esta ciencia de la antropología? Bueno, el centro de sus investigaciones, porque hoy día existe toda una metodología para poder estudiar y analizar al ser humano en sus diferentes contextos. Entonces, aquí tenemos este punto 2 donde dice que la antropología tiene como centro de investigación al ser humano. Hoy día la antropología o el estudio antropológico está muy diversificado, muy especializado, pero en todos los casos el interés, el centro de interés sigue siendo lo humano, el ser humano. Dice tres, para unir esto con lo siguiente, dice, su interés está en analizar todos los fenómenos humanos, porque socialmente podemos decir que hay toda una serie de fenómenos que hoy constituyen la realidad humana. Así es que la antropología, en tanto ciencia, se dedica a analizar todos estos fenómenos. Dice por lo que de manera amplia su campo de estudio son las sociedades y su evolución. Sabemos que el ser humano es un ser social y que desde que el ser humano ha existido y tiene sus pies, su caminar sobre esta tierra, pues ha constituido de esa perspectiva como ente social, ha constituido y dado paso a toda una estructura social que si bien al inicio de la historia era bastante primitiva, con el paso del tiempo se ha vuelto una estructura social muy compleja, pero la antropología se encarga de estudiar toda esta serie de fenómenos que han pasado a lo largo de la historia a constituir las sociedades que en el tiempo moderno hoy conocemos. Y por último, quiero mencionar esta parte. Dice, como ciencia, la antropología toma en cuenta los cambios que han afectado a la especie humana a lo largo del tiempo, analizando la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, las creencias. Esto es muy interesante porque desde el punto de vista de la antropología, también de otras ciencias hermanas como son la sociología y la psicología, podríamos entender que lo religioso también entra dentro de este fenómeno de las proyecciones culturales del ser humano. Así es que por eso es que además de la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, por supuesto que aquí también tenemos las creencias y y en un sentido general todos aquellos procesos de transformación que hoy constituyen la realidad humana. Muy bien, entonces, en un sentido general, en un sentido amplio, la antropología se encarga de todo esto, pero el enfoque de nuestro curso, por supuesto, estará eh, enfocado a la antropología bíblica. Y eso quiere decir que a partir de la evidencia, a partir del testimonio, a partir de la revelación escritural, nosotros es que analizaremos también el fenómeno del humano, pero en esa perspectiva teológica. Muy bien, bueno, pasemos a lo siguiente entonces. La teología sistemática, y esta es una manera de hacer un repaso para hacer esta conexión entre
el primer curso, porque el primer curso de sistemática se enfoca a la teología propia, y la teología propia es lo que tiene que ver con todo ese conocimiento que podemos adquirir acerca de Dios Padre, pero tal y como nos lo muestra su revelación. Así es que entre las distintas áreas de la teología sistemática, que el arranque, se puede decir, está en la teología de Dios Padre, se despliegan toda una serie de subtemas que tienen que ver con todas estas distintas áreas que compone la teología sistemática o dogmática, que en este caso sería lo mismo. Y están coloreados los tres aspectos que he reiterado para ustedes que vamos a abarcar en este curso, es decir, la antropología, la cristología y la soteriología, porque la vinculación que existe entre estas tres, pues es tan inmediata y tan especial que no se podría abordar la una sin la otra. Por eso es que en ese mismo orden estaremos abordando para este curso 2 de sistemática estos tres subtemas. Primero, antropología bíblica, después cristología y y cerraremos con soteriología. Así es que a manera de enlace, a manera de vinculación, entonces guardemos en nuestra mente este esquema de lo que compone la teología sistemática, las diferentes áreas, pero también aquellos subtemas que serán el centro de nuestro interés en este curso. Comenzando, reitero, con el tema de la antropología bíblica. Muy bien, entonces, esto para que se pueda constituir como un enlace y lo podamos tomar en cuenta. Quiero preguntar si tenemos buen audio, porque nada más ahorita estoy cayendo en cuenta que mi micrófono no se mueve, pero si me quieren reiterar si tenemos buen audio para poder continuar. Em, Sí, sí, amigo, ¿se escucha bien? correcto. Sí, Oh, sí. correcto. Muchas gracias. No, por Muchas favor. gracias. Bueno, continuamos entonces. Gracias. Bueno, el estudio, vamos a entonces abordar, dijimos, eh, la antropología, pero la antropología bíblica. Entonces, desde esta perspectiva de la antropología bíblica, entonces estaremos abordando el estudio del ser humano en estas tres vertientes. Primero, su origen, tal y como lo establece el testimonio bíblico, su naturaleza y también la constitución de su ser. Así es que estos tres aspectos vamos a estar abordando en cuanto al tema de la antropología bíblica. Y algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar primero es que varios de los aspectos que nos muestra la antropología bíblica, si bien su marco de referencia, su marco de reflexión es el testimonio escritural, vamos a poder ver que en lo esencial hay enlaces que podemos establecer con la antropología general, es decir, la antropología como ciencia. Entonces, no es que la antropología bíblica esté creando un panorama muy diferente o muy distinto o muy cerrado en cuanto al tema del conocimiento humano, sino que vamos a ver cómo se complementan lo que es el estudio de la antropología como ciencia y lo que va a ser el estudio, que vamos a analizar en este curso, lo que va a ser el estudio tal y como aparece en la revelación. Muy bien, entonces, para que tengamos eso en cuenta también, porque es probable que alguien en el auditorio esté cursando quizá estudios sociales, entonces para que no consideremos que la revelación bíblica está tan apartada o tan alejada del conocimiento en general. Bueno, pues vamos a continuar entonces, queridos hermanos. Em, Muy bien, vamos a desarrollar a partir de ahora varios aspectos que tienen que ver con la antropología bíblica, ciertamente, pero
son aspectos generales que constituyen nuestro tema de la antropología. Muy bien, y son varios puntos y los vamos a ir desarrollando y comentando gradualmente. Dice, dentro de la estructura de la teología dogmática, la cual sigue un orden sistemático partiendo desde la teología propia, es decir, la teología de Dios Padre, continúa con el estudio de la antropología, ya que es un tema subsecuente de aquella, y a su vez, la antropología será un tema ligado necesariamente con otras dos, es decir, la cristología, que es la doctrina sobre Cristo, y la soteriología, que es la doctrina sobre la salvación. Así es que hay una tríada, hay un vínculo inmediato, lógico, entre antropología, cristología y soteriología. Esto quiere decir que para poder entender bien la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, necesitamos de una manera obligada conocer las otras dos doctrinas, que es la de cristología y la antropología. Y para poder entender la cristología, porque en el credo cristiano, nosotros decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero si es verdadero hombre, entonces por ende tendríamos que entender bien y tener una comprensión correcta y adecuada de lo que es la antropología. Entonces podemos ver cómo hay un enlace natural entre estos tres subtemas. Por eso es que en este curso 2 el interés va a ser poder abordarlos y analizarlos. Muy bien, prosigo entonces. Dice, tradicionalmente, el estudio de la antropología bíblica parte del supuesto de que el ser humano constituye el centro de interés de Dios y que su existencia viene a ser algo así como la corona de la creación. Creo que eso nos los han enseñado y la doctrina cristiana lo ha enfatizado o ha hecho mucho énfasis al respecto acerca de que en toda esa creación que Dios ha hecho, y de hecho en la teología propia, una de los aspectos que destacan en cuanto a la divinidad, pues es su capacidad creadora. Entonces, dentro de esta capacidad creadora y dentro de esa manifestación de la creación, el ser humano tradicionalmente viene a ser considerado como el centro y como la corona de toda esta creación. Continúo, dice, es por ello que al ser humano se le asigne una relevancia significativa sobre el resto de la creación. Creo que sería innegable, así como en el ámbito de las ciencias sociales, el fenómeno de la realidad humana es algo central, porque a partir del fenómeno del humano se distinguen tantas cosas como son, la cultura, las costumbres, las etnias, ya lo habíamos señalado, toda una serie de factores que en realidad componen la realidad del humano. En este sentido, también podemos ver que desde el ámbito bíblico, desde el ámbito teológico, pues lo humano tiene una relevancia central, o sea, eso es innegable. Sin embargo, y continúo leyendo, dice, y aunque lo anterior es verdad, hay que observar que la relación entre el ser humano y el resto de la creación debe partir siempre desde una perspectiva integrativa o sistémica. Esto quiere decir que no se puede hablar del ser humano alejado de la realidad, del contexto que lo componen. Es decir, siempre el análisis del ser humano tiene que ir contextualizado. Es decir, el ser humano se ha constituido y se ha por usar una palabra, ha evolucionado, pero siempre en relación a su contexto. Es decir, el medio ambiente juega un papel importantísimo para poder entender y comprender al ser humano. Y diríamos entonces que dentro del contexto teológico, la creación, existe una vinculación inmediata, natural,
central, esencial entre creación y ser humano. Es decir, no podemos entender tampoco desde el punto de vista bíblico, no podemos entender al ser humano si no es con esta relación que tiene con el orden creacional. Muy bien, dice, entonces, dice, y tenemos que partir desde esa perspectiva integrativa o sistémica antes que partir de una visión piramidal como con frecuencia sucede. La visión piramidal em, existió mucho en todo el periodo de la Edad Media, sobre todo en los inicios del periodo de la Ilustración, porque se decía, bueno, el ser humano, aunque es parte del orden natural, el ser humano tiene una relevancia indiscutible, entonces la creación o todo el orden natural está a disposición del humano para que el ser humano lo pueda transformar en beneficio suyo. Esta visión piramidal de poner al ser humano como lo más importante y a la creación o al orden natural como un instrumento para su beneficio, ha provocado ya con el tiempo que esta relación entre ser humano y creación venga a ser, de una manera lamentable, una relación de explotación, lo cual ha pervertido tanto en el orden natural, ha pervertido el lugar que el ser humano tiene dentro de la creación, dentro de o por usar un término secular, dentro de la naturaleza, pero también en el ámbito teológico afecta o ha afectado su responsabilidad y su mayordomía con respecto a la creación a la cual Dios le asignó. Entonces, por eso es que desde cualquier ángulo, tanto si es del ángulo o tanto si es en el campo de las ciencias y de las ciencias sociales, el ser humano debe, o la conciencia es que el ser humano siempre debe tener no un lugar jerárquico dentro del orden natural, sino más bien un orden sistémico, es decir, un orden en el que el ser humano forma parte y en todo caso su bienestar depende del orden natural. En el ámbito bíblico o en el ámbito teológico diríamos lo mismo. El ser humano, su bienestar depende también de esa mayordomía que él ejerza sobre la creación que le ha sido dada en responsabilidad. Bueno, seguimos avanzando. Dice también, punto 3, también la creación del ser humano tuvo desde el testimonio bíblico su referente directo en Dios. De ahí que teológicamente se distinga al ser humano como portador de la imagen de Dios, a diferencia de cualquier otro ser creado. Este es un principio teológico y bíblico muy enfático porque si bien toda la creación en el testimonio escritural, si bien toda la creación obedece a un diseño divino y Dios en este caso, por el testimonio bíblico nos podemos dar cuenta que Él toma toda la dedicación necesaria y todo su plan está enfocado al diseño de una creación perfecta. Entonces, el ser humano dentro de este esquema creacional tiene una distinción muy especial porque con ningún otro de los seres creados se dice o la escritura da testimonio de lo que sucede con el hombre. Porque en el capítulo 1 del Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto ya marca un lugar muy importante, lo decíamos en uno de los puntos anteriores, que sí, marca una relevancia, marca un lugar central del ser humano con respecto al resto de la creación. Es innegable eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la imagen de Dios? A qué se refiere la escritura y teológicamente qué es lo que debemos entender
al hablar de esta imagen de Dios en el ser humano? Bueno, vamos al punto siguiente. Dice, de una manera tradicional, la imagen de Dios en el ser humano se ha interpretado en referencia a las capacidades intelectuales y morales presentes en el ser humano. Así entonces, esa capacidad consciente, esa inteligencia y esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal es lo que coloca al ser humano en un lugar más elevado. Sin embargo, al mismo tiempo, lo coloca en un lugar de mayor responsabilidad y con eso nos referimos a la mayordomía. Quiere decir entonces que esta imagen de Dios, cuando la Escritura dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no tanto se refiere a los aspectos físicos, es decir, a los aspectos antropomórficos, es decir, a la forma a que, aunque la Biblia habla sobre Dios en términos antropomórficos, eso quiere decir que la Escritura habla de Dios a veces proyectando nuestra realidad humana. Quiere, por ejemplo, los salmos, ¿no? Que dicen que tu mano poderosa nos acompañe, que tus ojos estén sobre nosotros, que eh, diferentes maneras de hablar de Dios, pero dijéramos en este contexto teológico de una manera como si Dios tuviera forma humana. No es la intención decir que Dios tenga una forma necesariamente humana, sino que es una manera, diríamos, usando ese término, sino que es una manera antropomórfica de hablar sobre Dios, que digamos, si hablamos del contexto del humano, pues quizá no habría otra manera de hacerlo. Por lo tanto, entonces, esta imagen de Dios no debe interpretarse tanto como que Dios tiene una forma humana, sino que más bien esta imagen de Dios en el ser humano se refiere primero a esa capacidad consciente. Se dice que el ser humano es el único ser capaz de preguntarse por qué y para qué estoy aquí. Esa conciencia de la existencia misma es algo que pertenece al ser humano. Ningún otro ser, aunque hay inteligencia en otros seres creados, por supuesto, y esto ha sido demostrado científicamente, es natural que solamente el ser humano se haga la interrogación del sentido de su existencia, del sentido de la vida. Eh, los otros seres creados simplemente existen y tienen ese desarrollo de su existencia en términos de instintos, en términos instintivos. Aunque los seres humanos también tenemos instintos, esa capacidad consciente de preguntarnos por qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito en la vida, hacia dónde vamos. Toda esta concepción filosófica del ser y de la existencia, pues evidentemente solo pertenece al ser humano. Por lo menos no podemos darnos cuenta de que esta capacidad consciente o de la conciencia del ser exista en alguna otra de las criaturas. Por supuesto que tienen inteligencia, sí, pero la capacidad consciente diríamos que pertenece al ser humano de una manera muy particular. Y si a esto sumamos la inteligencia, porque si bien otros seres vivos son muy inteligentes y se ha analizado también su capacidad, su cerebro, todo eso, pues la verdad es que el ser humano no hay una inteligencia mostrada en el resto de las criaturas que se asemeje. ah, Diríamos que a lo mejor son inteligencias diferentes, son inteligencias también enmarcadas por el contexto ambiental. Por ejemplo, los delfines que tienen una inteligencia muy desarrollada,
algunos primates, algunas especies de aves, etcétera. Entonces, sí podemos ver que hay inteligencias bastante desarrolladas, pero siempre enmarcadas al medio ambiente. En este caso, el ser humano, además de esta inteligencia desarrollada por el medio ambiente, se ha mostrado también en una increíble capacidad de transformación del entorno. Así es que el ser humano posee una inteligencia que podríamos decir, eh, evolutivamente hablando, pues supera con mucho a cualquiera de las otras inteligencias mostradas en cualquiera de los otros seres vivos. Por eso es que desde la perspectiva teológica es muy fácil pensar que la inteligencia humana tenga su referente en algo superior, y esto algo superior es por supuesto Dios. Y el último aspecto, el elemento del discernimiento moral, pues los seres vivos no se manejan en cuanto a una decisión de qué es bueno y qué es malo. Simplemente ellos procuran su existencia, procuran su vida, procuran su supervivencia, decimos, por términos, en términos instintivos. Pero el ser humano sí posee esta capacidad de lo moral, de poder distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, y lo vemos en los relatos creacionales, en donde el ser humano puede darse cuenta en esta capacidad consciente que tiene, puede darse cuenta de qué es, de qué es lo malo, qué es cuando está haciendo lo malo, pero también qué es cuando está haciendo lo bueno. Bueno, entonces volvemos a enfatizar esta parte, que la imagen de Dios tiene que ver con eso, con las capacidades intelectuales y morales presentes en el ser humano. Muy bien, vamos a continuar. Dice, en un primer plano y en una visión general de la antropología bíblica se han reconocido dos elementos básicos en la constitución del ser humano, es decir, lo material y lo corpóreo, y dos, lo espiritual. Aunque en una siguiente clase vamos a ver la perspectiva hebrea en cuanto a la constitución del ser humano, me parece que es algo muy enriquecedor, es algo muy que nos va a ayudar mucho a poder entender qué es lo que nos constituye. En un primer plano o de entrada, podríamos decir que hay dos elementos que constituyen esencialmente al ser humano, y uno es el cuerpo, es decir, todo esto que nos da un lugar en el espacio, todo esto que es, bueno, subsistimos en base a lo material. Si no comemos, si no ingerimos líquidos, pues es imposible que vivamos. Entonces, esta realidad de lo corpóreo y de lo material en nosotros es una realidad innegable, pero también igualmente innegable es todo aquello que en su parte inmaterial nos compone, porque no somos solamente materia, aunque somos materia y cuerpo, no somos solamente eso, sino que también hay un componente inmaterial que nos constituye. Y este componente inmaterial que nos constituye desde el punto de vista teológico sería lo espiritual. Em, en el punto de vista científico se ha tratado de ver, aunque se reconoce la cuestión de los aspectos inmateriales en el ser humano, todavía se discute mucho dónde está el asiento de el alma. ¿Qué es el alma? Qué es aquello que evidentemente está en nosotros, pero dónde tiene su asiento? Está en la mente. ¿Qué es la mente? El cerebro tiene una serie de procesos increíbles y que hoy día las neurociencias están estudiando y están descubriendo muchísimas cosas, pero la interrogante todavía no se, desde el ámbito de lo científico, todavía se sigue especulando, se sigue investigando dónde está el asiento del alma, dónde está el asiento de la mente humana, qué es la mente humana.
fuera o más allá de todos esos procesos intelectuales que tiene el ser humano y que son increíbles, ¿no? Pero, pero volviendo a esta parte, es de una manera muy, muy significativa que en la constitución del ser humano, en los términos bíblicos, tanto en los términos seculares, se reconozcan dos elementos esenciales constituyentes, lo corpóreo, lo material y lo espiritual, es decir, todos aquellos aspectos intangibles que no pueden captar, no los podemos ver a través de nuestros ojos, pero que existen y que forman parte de nuestro ser. Muy bien. Ahora, en esta visión entonces de los dos elementos, lo corpóreo y lo espiritual, tenemos el siguiente punto. Dice, pero en esta observación de los dos elementos que constituyen al ser humano, lo corpóreo y lo espiritual, no es exclusivo de la concepción bíblica, porque la visión griega también reconoce la presencia de estos dos elementos básicos o elementales, es decir, desde hace muchísimo tiempo existen estos dos elementos o han sido reconocidos estos dos elementos como constituyentes de la realidad humana. Pero aquí vamos a notar algo muy interesante, dice, pero la diferencia es que en la concepción griega, recuerden que cuando se origina la revelación bíblica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenemos pues en un referente muy, muy cercano lo que es el pensamiento griego. Muchas de las filosofías griegas ya estaban en pleno auge cuando se escribe el Nuevo Testamento. Y también varias secciones importantes del Antiguo Testamento se escriben en periodos muy, muy cercanos a esta influencia del pensamiento griego. Por eso es que tenemos que anotar este punto y destacarlo. Dice, pero la diferencia es que en la concepción griega suele darse una visión dicotómica. ¿Qué quiere decir esto de lo dicotómico? Quiere decir cuando se refiere a una dualidad, cuando existe una dualidad. Lo dicotómico es cuando existen dos elementos, pero que esos dos elementos son esencialmente opuestos. Esta realidad dicotómica del humano, incluso de la realidad que nos circunda, ya constituye algo muy antiguo, porque desde el siglo VI, incluso antes del desarrollo de la filosofía griega, desde el siglo VI se empieza ya a conceptualizar la realidad de todo lo que es conocido, de todo lo que se puede percibir en este sentido de dos elementos, uno positivo y uno negativo, y que estos dos elementos forman parte de un todo y están continuamente, es o vienen a ser lo que mueve a todo el mundo. Por eso en las, se puede decir que en el pensamiento eh, eh, del Oriente, en el pensamiento del Oriente ya desde el siglo VI, se conceptuaba toda la realidad en esa lucha constante entre bien y mal. Por eso es que en algunos campos de la cultura, por ejemplo, los chinos desarrollan toda esta concepción del yin y el yang como elementos esenciales que mueven toda la realidad que podemos conocer. Bueno, cuando los griegos empiezan a tratar de explicar la realidad, no solamente la humana, sino la realidad en general, dicen que existen dos fuerzas naturales, dos fuerzas que de hecho son eternas. Para los griegos, lo corpóreo también de alguna manera es eterno, y entonces, o lo material es eterno, y que forman dos realidades que dan lugar o que dan vida a toda la realidad existente. Pero la visión bíblica es diferente,
para la visión bíblica lo material tuvo un comienzo, Dios lo originó, Dios es el creador, tuvo un principio en el tiempo y desde el punto de vista bíblico, esta realidad, aunque efectivamente existe, pudiéramos decir, cosas buenas y cosas no tan buenas, existen virtudes, existen defectos, todo esto, no son necesariamente una dualidad. Es decir, prosigo leyendo esta parte para terminar este párrafo. Dice, es decir, argumentando que son elementos, es decir, el alma y el cuerpo son intrínsecamente opuestos y en donde el alma es eterna mientras el cuerpo es transitorio. Eh, el cuerpo siempre tiene una fecha de caducidad, pero lo material siempre va a ser, siempre va a existir. Es decir, aunque Jesús Trejo se tenga una fecha de nacimiento y tendrá una fecha de término, una fecha de muerte, en realidad lo material siempre va a existir. Es decir, sí, va a desaparecer Jesús Trejo, pero después de él vendrá otro ser humano con otro nombre, otras experiencias, y entonces esto se va a perpetuar. Lo material siempre va a perpetuarse, aunque Jesús Trejo sea finito, no importa, lo material siempre va a perpetuarse. Y por eso, desde esa concepción griega se decía que el alma es eterna y el cuerpo es transitorio, pero que siempre van a existir, o sea, siempre como fuerzas, como complementos, siempre van a existir, el alma y el cuerpo siempre van a existir. Muy bien, pero otra cosa que los griegos también decían en cuanto a la existencia humana, que era una existencia forzada, es decir, que la parte inmaterial, es decir, el alma, estaba aprisionada en el cuerpo. Y esta prisión era temporal porque, si bien sabemos, el ser humano va a fenecer, su fecha de vigencia va a tener término, entonces el alma, al fenecer el cuerpo, el alma regresa a esa otra realidad eterna y va a estar ahí lista para cuando nazca otro ser humano. Y entonces esa alma volverá a tener lugar en otro cuerpo diferente. Entonces, todo esto es bastante complejo, sí, sí lo es, porque tiene que ver con estas creencias de que existían en aquella filosofía, en la filosofía griega, y que trataban de explicar la realidad humana. Sin embargo, para las creencias que vienen por parte de la escritura, es un poco diferente. Si bien sí se reconocen los dos elementos, en este caso no constituyen una dualidad, sino constituyen un todo integrado y es como vamos a ver enseguida. Dice, sin embargo, en la visión bíblica, aunque también considera la transitoriedad del cuerpo, es decir, finalmente no somos eternos, vamos a morir, dice, remite al espíritu como una dádiva divina. De esta manera, el ser humano no constituye una dualidad, sino una unidad perfectamente integrada, donde lo material y lo espiritual no son elementos opositores entre sí, sino que ambos elementos suman para constituir integrativamente al ser humano. Es cierto que existe una realidad de pecado en el ser humano, como lo vamos a mirar también. Existe, ya decíamos anteriormente, existen virtudes y también existen defectos. Y solamente que los griegos dirían, bueno, es que las virtudes están ligadas al alma, mientras que los defectos están ligados a la carne o a lo corpóreo. Esto es, tenemos que entender esta parte para poder entender qué es el pecado y cuál es el llamamiento que Dios nos hace, pero por lo pronto tiene que quedar claro y conviene que quede claro que lo material y lo inmaterial en nosotros, si bien nos constituye, somos cuerpo, pero también somos espíritu, esta realidad
no es una realidad que esté en constante lucha o en constante oposición o que sea una relación de integración forzada y que cuando el cuerpo muera, bueno, el alma se va a liberar y va a regresar a esa realidad eterna, sino que tenemos que vernos nosotros, tenemos que vernos como seres humanos como un elemento integrado en donde lo corpóreo y lo espiritual están subsistiendo, pero no para integrar dos fuerzas o dos personas diferentes, sino una sola persona con una sola intención y una sola voluntad. Esto va a ser muy importante que quede claro, sobre todo cuando entremos en la parte de la cristología. Pero todavía no vamos a entrar allí, sino que ahorita estamos poniendo las bases para poder entender al ser humano en su constitución. Así es que esto se va a ampliar en la siguiente clase cuando veamos desde la perspectiva bíblica qué es lo que constituye al ser humano. Y va a ser algo muy, muy interesante y vamos a poder entender mucho por qué el ser humano es un ser tanto tendiente a lo social, al cuidado del cuerpo y todo eso, pero también es un ser tendiente hacia lo religioso. Entonces, eso va a ser muy, muy importante que lo entendamos bien. Bien, dice el punto número 8, dice, también es necesario considerar que cada visión sobre la constitución del ser humano, ya sea tanto aquella que viene desde la visión griega o aquella que viene desde la concepción hebrea, desencadenen o van a desencadenar sus propias consecuencias respecto al comportamiento ético. Dice, y desde esa dicotomía de la visión griega, se desarrollarán varias posturas, siendo las más conocidas el hedonismo y el estoicismo. Fíjense que estas posturas, queridos hermanos, del hedonismo y el estoicismo, que vienen desde esa corriente griega, tienen que ver con esta visión dicotómica. A ustedes se les va a hacer muy interesante porque entonces nos vamos a poder dar cuenta que tanto si partimos de una visión dicotómica como si no lo hacemos, esto tiene consecuencias en el comportamiento ético. Dice aquí el punto 9, dice, por ejemplo, el hedonismo es la identificación y la búsqueda insistente del placer de los sentidos como el fin único o primordial para el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si la postura hedonista, recuerden esa parte de que el ser humano está compuesto de dos elementos básicos, que es el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Entonces, si el cuerpo es transitorio y el cuerpo va a tener, tiene una fecha de caducidad y va a desaparecer, entonces el hedonismo era una corriente filosófica griega que decía, bueno, si el alma que ahorita al presente vive aprisionada en el cuerpo y cuando el cuerpo fenezca, el alma regresará a esa realidad perfecta y eterna. Entonces quiere decir que si el alma regresa a esa realidad eterna y perfecta, entonces el alma no puede contaminarse de lo que haga el cuerpo. Y si el alma no puede contaminarse de lo que haga el cuerpo, decía esta postura hedonista, entonces hagamos con el cuerpo lo que se nos antoje. Y por eso es que el hedonismo es una corriente filosófica que buscaba continuamente, era una búsqueda insistente, continua y permanente del placer. Porque decían, bueno, el cuerpo tiene fecha de caducidad, el cuerpo nunca va a arribar a esa realidad perfecta y eterna, solamente lo puede hacer el alma. Así es que hagamos con el cuerpo o demos gusto a los sentidos. Así es que el hedonismo fue una corriente muy, muy fuerte que existió, sobre todo tuvo un impacto muy significativo en el primer siglo y afectó mucho a los primeros creyentes
porque decían, bueno, si el cuerpo tiene, si el cuerpo es pasajero, es transitorio, bueno, pues hagamos con el cuerpo lo que se nos antoje. Y entonces caían en toda una serie de excesos como la fornicación, como las borracheras, como la, la, la gula, etcétera, porque pues, lo único que a los seres humanos en ese contexto les interesaba, pues es dar placer al cuerpo. Bueno, ese es en cuanto al hedonismo, pero no existía o no existió solamente esta corriente como forma de vida. También tenemos la otra corriente, también griega, que tenemos es el estoicismo. ¿Y qué decía el estoicismo? Dice, el estoicismo era en sentido opuesto la represión de los placeres, de los sentidos y el fomento de una fuerte disciplina que llevara a la virtud. Esta otra corriente surgió como una respuesta a la primera, es decir, el estoicismo, ellos empezaron a decir, bueno, no es que el hedonismo no es la respuesta para la vida. ¿Y qué es la respuesta para la vida? Bueno, la respuesta para la vida es el estoicismo y con esto ellos querían decir que había que reprimir al cuerpo para que no se fuera en la búsqueda de los placeres de los sentidos. Así es que el estoicismo surge también como una forma de disciplina que llevara a la virtud. Así es que como esas dos corrientes incluso surgen antes de que se genere el cristianismo, porque tanto el estoicismo como el hedonismo lo tenemos ya entre el siglo II y el siglo III antes de Cristo, entonces ya eran corrientes muy fuertes que tenían que ver con la regulación de la vida, con la regulación de la existencia. Por eso es que tenemos actitudes, un ejemplo de estoicismo muy concreto y muy iluminador lo tenemos en el comportamiento farisaico, cuando los fariseos le recriminaban a Jesús que sus discípulos no oraban, no ayunaban, andaban incluso violando el sábado, arrancando espigas en día sábado, caminando trayectos en día sábado, sanando en día sábado, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que esta corriente estoica impactó mucho la religiosidad también de tiempos de Jesús, porque pudiéramos decir que el hedonismo como tal impactó la religiosidad pagana. Por eso es que muchos del paganismo convertido al cristianismo participaban en esta serie de excesos, es decir, fornicación, borracheras, y por eso es que el apóstol Pablo tiene que decirles que una vez que hemos conocido y que nos estamos acercando al reino de Dios y a la experiencia del Evangelio, todo eso que se hacía antes como fornicación, borracheras, lascivia, todo eso tenía que desaparecer. ¿Por qué? Porque el paganismo estaba muy habituado a la existencia hedonista, es decir, la existencia de la satisfacción de los placeres. En cambio, el estoicismo había encontrado un fuerte arraigo en el ámbito religioso y lo estamos señalando sobre todo en el ámbito de la experiencia farisaica de la religiosidad. Por eso es que encontramos una fuerte pugna entre la experiencia farisea sobre la religiosidad y la experiencia de la espiritualidad que tiene Jesús. Porque no es que Jesús niegue una espiritualidad para el ser humano, pero por lo menos no la busca al estilo estoico como sí lo hacían los fariseos. Así es que por eso es que conviene también que tengamos una correcta conocimiento y dimensión de toda esta realidad, cómo efectivamente estas dos corrientes, hedonismo y estoicismo, impactaron la experiencia de los creyentes en el primer siglo y cómo es que el apóstol Pablo y otros hayan tenido que atender
estos excesos que venían tanto de un lado como de otro. Y el propio Jesús, que en su ministerio también tuvo que afrontar estas cuestiones. Muy bien, proseguimos, vamos adelante, queridos hermanos. Todo esto se va a seguir ampliando a medida que vayamos entrando más y más en el ámbito de la antropología bíblica. Dice, punto número 10, dice, para la visión bíblica, siendo el ser humano una unidad, la ética se desarrollará en un plano distinto, teniendo tres aspectos principales. Primero, este es un punto muy esencial que siempre tiene que estar en nuestra mente. La persona se reconoce como imagen de Dios, es decir, al reconocernos como imagen de Dios, ello ya marca para nosotros un sentido ético muy importante, porque no actuamos en base a nuestros instintos como lo haría cualquier otro ser vivo, sino que nuestro reconocimiento, nuestro ser, nuestra existencia tiene esa relación o esa vinculación con una realidad superior, que en este caso es Dios. Segundo, el trato con el prójimo, desde esa perspectiva, entonces el trato con el prójimo se vuelve una condición ineludible para el comportamiento ético. Es decir, nosotros no buscamos una satisfacción aislada o desvinculada con el prójimo, porque la ética cristiana y sobre todo la ética cristiana viene a desarrollarse en función de lo que representa para nosotros esta realidad de formar parte de una comunidad y de tener a nuestro lado a otras personas y entonces de tener este vínculo. Porque nos diría el propio Señor, dice, cuando tú llevas tu presente al altar, y ahí te das cuenta que tu prójimo tiene algo contigo o contra ti. Dice, mejor deja tu presente, ve, reconcíliate y solo entonces puedes venir y ofrecer tu presente. Esto quiere decir que la ética cristiana no puede nunca desarrollarse en términos aislados. O yo no puedo llegar a pensar que mientras esté bien con Dios, no me interesa si estoy bien o no con mi prójimo. Al contrario, la ética cristiana siempre nos exige primeramente estar bien o tener este balance correcto de estar bien con el prójimo para entonces estar bien con Dios. Por eso es que escritores como Juan, como el apóstol Juan, van a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu prójimo? No puedes aborrecer a tu prójimo y entonces decir, o después decir que amas a Dios, porque este balance de la ética está muy bien vinculada tanto con Dios, ciertamente, pero condicionada por la experiencia con el prójimo. Así es que esto es muy importante que lo consideremos. Y el punto número 3 dice el cumplimiento de las normas divinas, es decir, toda esa serie de mandamientos son el referente primordial que nos guía hacia el bien. Y em, por supuesto, hoy estamos muy conscientes de que el Evangelio, el reino, la vida eterna, de que toda esa postura de Jesús ha superado a la letra de la ley, ¿no? Dice el propio Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El mandamiento, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira con odio a su hermano ya ha violado ese mandamiento. Es cierto, el Evangelio, la experiencia del reino, la cercanía de la vida eterna presente en Jesús nos lleva a una experiencia superior, no solo de la letra, sino una experiencia mucho más exigente, diríamos, de el cumplimiento de la voluntad divina. Así es que efectivamente el Evangelio, el propio Jesús ha venido a superar en términos éticos lo que aquella letra nos mandaba o decía.
y entonces la experiencia de Jesús o la visión de Jesús despierta para nosotros una profundidad mucho mayor de lo que solo la letra decía. Pero indiscutiblemente los mandamientos siguen siendo un referente de la voluntad divina, pero ahora ya puesta en un plano de una exigencia mucho mayor. Muy bien. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, vamos a dejar esta parte de los aspectos generales de la antropología bíblica. Y quisiera, cada sesión voy a estar pasando para ustedes la serie de las diapositivas que ocupemos y también les voy a pasar un texto base. Este texto base tiene que ver con los tres temas que vamos a estar repasando en este curso, es decir, el tema de la, eh, de la antropología, el tema de la cristología y el tema de la soteriología. Así es que, les voy a pasar también este texto base que ustedes van a tener a su disposición para irlo explorando. Y las preguntas que ustedes tengan, queridos hermanos, las preguntas que ustedes tengan, me las pueden escribir sin ninguna dificultad. Vamos a tener un chat también para que ustedes, si tienen alguna observación, alguna pregunta, algún aporte que hacer, con mucho gusto lo estaremos recibiendo, estaremos contestando también sus inquietudes y cuando ustedes ya tengan y empiecen a explorar el texto que estaremos usando como base, les voy a pasar dos textos para que ustedes los tengan. Y cuando hagan su exploración, si alguna cuestión, algún concepto, alguna palabra, alguna postura del autor o alguna referencia que se realice allí y que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, también todo eso lo estaremos recibiendo con mucho gusto para poder atender a estas inquietudes. Y bueno, entonces, queridos hermanos, les reitero mi disposición y mi tiempo para con ustedes en el desarrollo de esta clase. No sé si, bueno, ahorita ya terminamos el material para hoy, ya lo hemos terminado, lo hemos agotado, así es que voy a dejar ya hasta aquí en esta parte y ya solamente queda entonces, nos vamos a ver el día jueves, igualmente en el mismo horario, a partir de las 7 de la mañana, bueno, a partir de las 10 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana para mí y seguiremos abordando nuestro tema de la antropología bíblica. Así es que por lo pronto agradezco mucho la atención de ustedes, queridos hermanos. Esta fue nuestra sesión introductoria. Repito, voy a pasar las diapositivas y voy a pasar los dos textos que estaremos utilizando. Ya tan solamente quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué estamos estudiando teología sistemática? Es muy importante hacerlo porque nuestros puntos de fe, hermanos, todos nuestros puntos de fe, nuestra doctrina y por lo tanto nuestro pensamiento doctrinario, tiene como punto de partida el esquema de la teología sistemática. La teología sistemática, como su nombre lo dice, es agrupar en temas específicos todo lo que viene en la revelación bíblica, todo lo que viene en la Biblia, bien si se refiere al pecado, si se refiere a la caída del ser humano, si se refiere a Dios, si se refiere al Espíritu, si se refiere a la obra de Cristo. Acabamos de pasar un evento muy importante que es el evento de la Santa Cena. Bueno, todos esos temas que, que aparecen en la Biblia,
Y porque ciertamente no hay apartados que digan este apartado es para la cristología o este apartado es para para el pecado o este apartado es para el Espíritu Santo, sino que más bien todos esos temas que han sido identificados en algún momento, a alguien le pareció bien sistematizarlos, es decir, agrupar esos temas que aparecen en la Biblia, agruparlos y formar doctrinas. Fíjense que esto es muy interesante porque esto se empezó a hacer desde los primeros siglos, se empezaron a hacer las primeras sistematizaciones doctrinarias o doctrinales de la Biblia y fue a partir del siglo XI que un autor cristiano formuló una primera eh, pues, o realizó una primera propuesta sobre cómo deben ir integradas estas doctrinas, estos temas bíblicos. Así es que a partir del siglo XI tenemos ya de una manera formal una doctrina o una teología ya sistematizada. Y esa teología sistematizada es lo que hasta el día de hoy han impactado a las diferentes confesiones. Así es que no solo a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, sino cualquier otra confesión, bautista, presbiteriana, luterana, etcétera, todos tenemos en común una estructura teológica sistematizada, como es la teología sistemática. Por eso es que hay diferentes obras que se refieren a a la teología sistemática o por lo menos esa agrupación sistemática de los diferentes temas que están en la Biblia. Y ustedes van a tener dos ejemplares que van a encontrar, aunque son autores distintos, van a encontrar muchas líneas de convergencia, muchos aspectos en común. Esto es natural porque la teología sistemática tiene elementos que son muy comunes, aunque los toquen diferentes autores, eso no importa. A lo mejor puede variar un poquito, quizá el uso de algunos términos o a lo mejor la manera en cómo se plantea el abordaje, pero casi que en términos generales, aunque sí hay varias obras al respecto sobre teología sistemática, en términos generales, siempre van a haber elementos en común. Y el planteamiento que ustedes van a encontrar, en este caso con un servidor, va a ser de, de ubicar los elementos en común y desde ahí partir para el análisis de nuestro curso. Así es que ustedes siéntanse con libertad de explorar los dos textos que vamos a poner a disposición de ustedes y repito, todas las preguntas que ustedes tengan, observaciones y aportes, con mucho gusto, por favor, háganlo para que podamos ir contestando e ir profundizando si así se requiriera, ir profundizando con los planteamientos que aquí hagamos. Pero volvemos a decir esa parte, es muy importante aprender teología sistemática porque nuestra doctrina y nuestro pensamiento, nuestro comportamiento está enraizado allí. Así es que en la medida que aprendemos sistemática, aprendamos esta teología sistemática, en esa misma medida también comprenderemos los porqués de nuestras creencias y los porqués de nuestro comportamiento religioso. Así es que es muy importante y cuando hay una correcta comprensión y un correcto conocimiento de la sistemática, entonces estamos en condiciones de hacer nuevas propuestas. Quizá una de las cosas que tiene nuestro credo es que está en constante precisión, es decir, en cuanto a doctrina, toda la doctrina está o es sujeta a, pues a cambio y a mejoría. Sí, vamos a ver que hay una parte doctrinaria que es de carácter dogmático, lo vamos a explicar también en la siguiente clase.
Hay una parte de la doctrina que no se mueve, que eso ya queda fijo, es decir, somos salvos por gracia y eso no se cambia. Dios es el creador del universo y de todo lo que nosotros conocemos, visible o invisible, sí, y eso no se cambia. Pero hay aspectos que sí pueden irse cambiando, que pueden irse modificando, mejorando, depurando, sí. Entonces, eso lo vamos a poder ver también, como la teología sistemática tiene aspectos que son de carácter inamovible y que también va a tener aspectos que pueden estar sujetos a mejoría o a cambio. Eso es importante porque entonces vamos a tener en cuenta que la doctrina como tal tiene esos dos elementos. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar en nuestra siguiente clase del día jueves, ampliando esos aspectos, tanto del estudio de la sistemática o la utilidad de estudiar sistemática, y también profundizando todavía en este primer tema que ya estamos desarrollando, que hemos comenzado a abordar, que es el tema de la antropología bíblica. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y primeramente Dios, nos vemos el día jueves en el horario de clase. Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos aquí en contacto para el día jueves. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.